Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente en esta otra oportunidad para poder llegar a lo íntimo de su hogar y queriendo ser de bendición para su vida, en recordarle todo lo que está escrito. Así es de que yo le agradezco que usted siempre esté pendiente de esta radio, que su propósito, como muchas veces se lo hemos dicho, es que usted esté bien equipado para que podamos enfrentar las situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida y que nos turban. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude con este tema. Padre, te doy gracias por la bendición de poder estar nuevamente en este lugar, sabiendo que tu palabra no regresa vacía, que tú vas a llenar corazones, vas a recordar promesas, vas a dar esperanza, vas a dar certeza, Señor, de lo que ya tú dejaste establecido a través de tu palabra en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo. Queremos, Señor, que esta palabra llegue en el momento preciso en que sean necesitadas, Señor, porque cada situación de nuestra vida tiene una respuesta y una promesa de la cual nosotros tenemos que tomarnos para no desfallecer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo quisiera esta noche tocar uno de los salmos, porque en los salmos encontramos alabanza, encontramos adoración, pero una adoración genuina, que no está mezclada con situaciones modernas, sino que los salmistas realmente pudieron entonar mucha alabanza al Señor de la manera correcta. También se ve la diversidad de sentimientos que afloran cuando a veces viene la disciplina del Señor. Porque a veces tenemos un concepto erróneo de la disciplina y a través de los procesos entendemos que el Señor al que ama, disciplina. El corazón de nosotros los humanos tiende a transgredir las leyes divinas. Y lo podemos ver en el pueblo de Israel, un pueblo amado al que debemos de bendecir, especialmente en este tiempo que el pueblo está teniendo grandes batallas, como en el tiempo antiguo, porque esto no se ha terminado. Por eso el Señor dice que oremos por la paz de Jerusalén. El Padre siempre amonestó porque aunque le conocía, ese pueblo le falló muchas veces y no agradecieron que eran el especial tesoro del Padre. Muchas veces solo vemos lo malo, pero no vemos lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y aquí podemos, cuando usted pueda, leer el Salmo 78. Es un salmo en donde realmente el Padre plasma su tristeza de ver que un pueblo al que le ha servido, al que le ha ayudado, se porta de una manera infiel. Nosotros aprendemos mucho de los salmistas, que en el dolor y en la persecución, como nosotros, se desanimaron. Pero algo hermoso es que cuando se levantaron a orar a Dios, Él les socorría, y también algo muy importante es que les perdonaba. Igual que a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nuestra alma se inclina no solo al pecado, sino que se inclina cuando estamos bajo presión a sentirnos desprotegidos, y esto es falta de fe, falta de esperanza.
Pero hoy vamos a leer un salmo que nos trae eso, el Salmo 37. Este Salmo 37 es el enigma de la prosperidad de los malos y la aflicción de los justos, que muchas veces nos ha turbado a muchos como a los antiguos. Este salmo trata a la luz del futuro los acontecimientos que van a pasar a aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios, es decir, los impíos, ¿verdad? En el desarrollo del mismo, el Señor es tan lindo que acalla el dolor y la queja con dulzura de su pueblo y les calma la mente en cuanto a los tratos del presente con sus escogidos. Veamos primero la tentación del justo. Vamos a ver ahorita la tentación. Usted sabe que pues la tentación no solo viene para el impío, más viene para nosotros los justos, porque el enemigo no quiere que nosotros le agrademos al Señor. Y vemos plasmado desde el tiempo antiguo, hermano, cómo el enemigo se ha tornado en cómo mostrar y rivalidar lo que Él le da a los impíos, cuando el Señor a nosotros nos está limpiando, nos está purificando. Este salmo es de David, dice el 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La impacientarse, enojarse por los que hacen daño, tiene que ver con aflicción, preocupación, indignación, sufrimos y hasta nos puede llevar a perder la cordura cuando padecemos por los injustos. Usted sabe que pues hay tantas cosas que hoy estamos viendo, ¿verdad? Que ellos también vieron. David vio muchas cosas, pero hoy nosotros, hermano, estamos viendo tantas cosas. Por ejemplo, le hablo de los juegos, ¿verdad? Cómo han hecho burla de la Santa Cena y uno de veras que entra en indignación de saber que cómo es posible que hagan cosas indebidas y no respeten la fe de mucha gente, y ellos exigen, pero es a ese punto que a veces uno sí se impacienta. Dice que tener envidia de los que hacen iniquidad y que además prosperan, pero que nosotros sabemos que al final irán a la ruina si no se vuelven a Dios, porque el Señor es perdonador, pero si no se vuelven a Dios tendrán su recompensa. Varios siervos del Señor lidiaron con esta tentación, como Asaf en el Salmo 73:3, cuando dice que por poco resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Posiblemente Asaf estaba pasando un momento de escasez y veía que los demás tenían todo lo necesario y más, y él que le servía al Señor estaba pasando dificultades y entra en impaciencia. Entonces aquí vemos cómo muchos como nosotros a veces eso nos pasa. Recordemos que los judíos que regresaron de Babilonia y venían desanimados en el tiempo del profeta Malaquías, pensaban que los malos, a pesar de su condición, eran felices. Y el Señor tiene que amonestarlos y recordarles, ¿verdad? Dice, en Malaquías dice, ahorita le leo, permítame, 4:3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible,
y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que viene un advenimiento para los que ahorita vemos que hacen cosas indebidas, hasta con niños pequeños, y como que si no les pasara nada. Y dice que el Señor tiene normas de nuestra vida que son principios del reino. Dice que debemos de confiar en Él, ¿verdad? El Salmo 37 dice: ni tengas envidia, se lo empiezo a leer, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. El llamado a nosotros es: confía en Jehová y haz el bien. Y confiar en Jehová, algo que conmueve al corazón del Señor, no solo en nuestra alabanza, sino lo que toca su corazón, es que confiemos, que creamos lo que Él dice. Y acuérdese que Romanos dice que todas las cosas nos ayudan bien. Entonces, cuando estamos viviendo cosas difíciles, debemos de enmarcarnos en Romanos 8:28, que todo ayuda bien. Y es ahí donde confiamos. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Mire qué lindo. Entonces, hacer el bien, dice, son acciones que no lastiman a nadie. Romanos 12:21 nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el bien sobre el mal. Agrega que viviremos en la tierra y que apacentará la verdad. El engaño será muerto. Dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire qué lindo. El deseo del enemigo es que nos impacientemos, que no confiemos y que no nos deleitemos en el Señor. Si Él logra eso, hermanos, nos gana la batalla, ¿verdad? Pero qué lindo saber que el Señor nos advierte que deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, mira el resultado, te concederá las peticiones de tu corazón. Otra cosa es de confiar, es encomendar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mire, debemos de encomendar nuestro camino al nombre de Dios, porque cuando hay deleite en el hombre, en Dios, va a hacer su voluntad, no va a envidiar, va a obedecer, va a ser maleable a su palabra. Y algo muy importante es que no va a ser vencido por el mal, ¿verdad? Ahora, esto de encomendar nuestro camino a Jehová dice que debemos de confiar en Él, y Él hará. El principio de obediencia para el pueblo de Dios es confiar en el Señor. Otra cosa que dice que debemos de guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guardar silencio ante Él, esto es reposar. Él sacará nuestra justicia como el mediodía, dice. Nos cuesta callarnos o ser inactivos cuando todo está bajo su control. Nosotros eso lo debemos de entender, pero Él nos pide callarnos de reclamos, de quejas, de murmuraciones. Silencio en hebreo es don, que quiere decir quedarse mudo, ¿verdad?
Dice que también otra cosa que tenemos que hacer es dejar la ira y desechar el enojo. En la ira del hombre, Proverbios 27:4 nos enseña que no obra la justicia de Dios. No se ponga el sol sobre tu enojo, dice. Y son cosas que a nosotros nos pasan. A veces no confiamos, no guardamos silencio y viene enojo sobre nuestro corazón. Pero para provocarnos, ¿verdad? Y que desconfiemos del Señor y nuestra situación se vuelva una situación de amargura. Apartarnos del mal y hacer el bien es una decisión personal y constante que el Señor nos demanda. No a nivel de congregación, sino a nivel personal, ¿verdad? Que nosotros debemos dejar el mal y hacer el bien. Dice que no nos excitemos de manera alguna en hacer lo malo, porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Estamos nosotros esperando en el Señor, estamos en nuestros momentos difíciles, teniendo paz en nuestro corazón. La situación no está para eso, para tener paz en el mundo, porque cada cosa que oímos nos alarma, pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que el Señor está viendo todas las injusticias que vienen no solo a nosotros, sino a los desvalidos, a los niños, a las mujeres. Y Él nos manda que nosotros hagamos el bien, que tengamos misericordia. Y cuando veamos una real necesidad y pueda nos ayudar a aquel que lo necesita. Hoy estaba hablando hermano Juan Carlos en la mañana en el tercer servicio de que nosotros estamos para servir, se está haciendo énfasis en que debemos de servir, ¿verdad? También dice el versículo 10 que nosotros tenemos que amar, el versículo 28 dice que tenemos que amar la rectitud. Tenemos que hablar sabiduría y justicia, ser un hombre de paz. No viene de la noche a la mañana y es una práctica diaria, hermana, porque cada día uno se enfrenta con situaciones en que lo molestan, pues tantas situaciones, pero es una práctica. Así como el médico practica lo que hace, así nosotros como cristianos, para ser hombres de paz, tenemos que practicarlo cada día. Dice que el Señor nos dice que busquemos la paz en Hebreos 12:14, pero debemos de seguirla, buscarla y seguirla, porque podemos buscarla pero no seguirla y el llamado es seguirla, porque si no hay paz en nuestra vida, no veremos al Señor, ¿verdad? Estos 12 principios bíblicos hicieron un manual de vida seguramente en el corazón del Padre. Se agradaría si tuviéramos una fiesta interna constante en nuestro corazón de lo que en el Nuevo Testamento habla de vida de abundancia. Ahora, ¿cuáles son esos 2 principios que vimos? Confiar en Jehová, hacer el bien, deleitarse a sí mismo en Jehová, encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en el Señor, guardar silencio, dejar la ira, apartarnos del mal, tener misericordia, amar la rectitud, hablar sabiduría y justicia, ser hombres y mujeres de paz. Ahora, también el Salmo 37 nos habla de la naturaleza humana sin el temor de Dios. Dice que el hombre sin el temor de Dios tiene maldad. En el versículo 7 dice que no nos alteremos con motivo del que prospera en su camino, el que hace daño. El que maquina contra el justo rechina contra él sus dientes, dice el versículo 12. Presentan guerra contra el temeroso de Dios, desenvainando su espada y tensando el arco.
no para amenazar solamente, sino para matar al pobre, al necesitado y al de recto proceder, dice el versículo 14 del 37. ¿Verdad? Porque dice, los malos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. También es injusto. El versículo 21 del capítulo 37 que estamos estudiando dice que toma prestado y no paga. Es injusto. Es entonces injusticia cuando usted presta y no paga, pues eso dice el versículo 21 del capítulo 37. Qué delicado es, mire hermano, porque eso es integridad, es como pagarle mal a alguien que usted le hizo un favor. En el pueblo del Señor eso no debe de existir. Si nosotros tomamos prestado algo, tenemos que pagar. Y Dios no nos quiere dejar que el enemigo nos avergüence, pero muchas veces nosotros anteponemos lo más necesario antes que la rectitud. Pero aquí mire, es una naturaleza humana sin temor a Dios. Dice que el injusto también juzga y murmura contra el devoto de Dios y procura por todos los medios matarlo. Eso lo encontramos en el versículo 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo, dice. Mire, y eso es una verdad que viene desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué otra cosa tiene la naturaleza humana sin temor de Dios, es soberbio. En el versículo 35 se le dio al salmista contemplar al hombre que estaba altamente enaltecido. ¿Cuántas veces a nuestro alrededor la conducta soberbia de muchos, sean autoridades o no sean autoridades, vienen a la vida de los hombres porque es un mal que promueve el enemigo? Dice en el 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, porque aparentemente él está sacando fuerzas en su altivez. Pero el versículo 36 dice, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Mire, qué cosa. Sin embargo, las recompensas de la vida, también hay dos recompensas de la vida. Al no creyente, dice que como hierba será cortado y se secará. En el versículo 2 que vimos, dice, porque como hierba será pronto cortado. Serán destruidos no por ellos, sino por el diablo. Ni por el diablo, perdón, sino por el Señor, ya que le dieron la espada y no atendieron sus consejos. Tristemente la religión no los salvará. Dejará su lugar vacío. En el versículo 10 dice que los buscaremos, observará su lugar y ya no estará allí. Un Dios bondadoso, misericordioso, ahora da la paga a aquellos que hicieron lo malo, porque viene su día grande y la espada que un día usaron para el mal entrará en su mismo corazón, y su arco que una y muchas veces usaron para pecado les será quebrado. Veamos qué otra cosa les pasará. Aún sus miembros, como el arco, serán quebrados por la ley que sembraron la iniquidad. Porque el versículo 17 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mire, el versículo 20 dice que ellos perecerán sin la esperanza de ver al Señor, porque serán consumidos y como se quema la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. En el versículo 22 dice que sobre ellos hay maldición, serán destruidos.
Y alguien dirá, pero ¿cómo un Dios tan bueno puede decir esto? Es que el Señor ya dio lo que tenía que dar. En el Antiguo Testamento Él dio la ley, dio profetas, dio sacerdotes, ministros. En el Nuevo Testamento Él envió a su Hijo, dio discípulos, dio mandamientos, dio su gracia. Sin embargo, el hombre no quiere seguirlo. Entonces Dios tiene que actuar, porque Dios es justo. Él es misericordioso, pero es justo. Dice que como hijos de Dios se nos permitirá, mire, ver la destrucción de los pecadores, porque en nosotros fue sanada la venganza y el deseo de tomar la venganza en nuestras manos. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Es Él el que se va a encargar, ¿verdad? En el versículo 33 dice, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Mire, entonces es triste de veras saber, ¿verdad?, que ellos serán destruidos. Pero nosotros como hijos de Dios, ya le dije que se va a permitir que veamos esa destrucción, porque usted ahorita no se está vengando de lo que le hacen, porque el Señor ya lo dijo, que Él se iba a encargar en un tiempo determinado. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo del Señor, cuando Él se va a encargar de hacer la justicia que ahora vemos, que esa injusticia viene sobre el pueblo de Dios, porque la gente a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Todo aquel que transgrede los principios del Señor de una sola vez será destruido, y cuando sea de edad avanzada, dice, serán extinguidos. Mire qué esperanzas. Dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Y es al contrario de lo nuestro, ¿verdad? La triste historia de que la herencia pasada a sus generaciones será para destrucción y no para vida, ¿verdad? Porque no quisieron dejar un legado de bendición para su familia. Sin embargo, al Hijo de Dios, nacido de nuevo, no le estoy hablando al que tiene religión, al nacido de nuevo, a la iglesia de Cristo, hay promesas. En el versículo 3 dice, habitaremos en tierra de paz y seremos apacentados de la verdad. Nos concederán las peticiones de nuestro corazón por la obediencia de agradarle. Su justicia, dice en el versículo 6, será tan visible como una luz. El versículo 9 dice que nuestra herencia será la tierra nueva donde realmente va a morar la justicia. Hoy vivimos en una tierra de injusticia, pero viene el día que en nuestra herencia viviremos en la tierra que mora la justicia. La mansedumbre que cultivamos nos trae una herencia y habrá una recreación y un regocijo de paz para nosotros. Versículo 18 dice que nuestros días son conocidos por el Señor desde el nacimiento hasta nuestra muerte, con la diferencia que la herencia de Dios es eterna y no será quitada. El versículo 23 dice que Dios mismo ordena nuestros pasos y el manual al usar su palabra, por lo que sus pasos son ordenados, aprobando nuestro camino. El versículo 24 dice que aunque caigamos, no quedaremos postrados, porque Él nos tenderá su mano. Versículo 25, el salmista llegó anciano y pudo decir con seguridad no haber visto desamparo, aunque algunas veces lo sintió, como usted y yo a veces lo sentimos, especialmente cuando uno es ya mayor. Pero al final de su tiempo nos puede confirmar que el Padre de los cielos no se va a desentender de nosotros, mucho menos va a desentenderse de nuestra descendencia, ni va a mendigar pan. La promesa del versículo 26b dice, su descendencia
es para bendición. Quiere decir que tu descendencia va a ser una descendencia que va a servir a Dios. Quizás tú no lo estás viendo ahorita, hermano, pero esa es la promesa que debemos de creer. El versículo 31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, la de los cristianos, por lo tanto sus pies no resbalarán. Como la ley divina mora en nuestros corazones, nuestros pies no deben de resbalar. Guardar el camino, también guardar el camino que Dios nos ha marcado, nos exaltará como hijos, ¿verdad? Porque en el versículo 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Mire qué promesas más lindas. Dice que en el versículo 37 dice: nuestro final será dichoso para abrazar y ser hombre de paz. Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mire qué lindo. Nosotros tenemos la esperanza de que tenemos un Dios maravilloso que nos librará. Dice el versículo 39: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Él es nuestra salvación sobre el desaliento, sobre el tiempo de angustia, pero hay un requisito: esperar en Él. Este Salmo 37 es un salmo didáctico donde podemos aprender y recibir, pero practicarlo y traer muchos beneficios será la recompensa para nuestras vidas. Yo le animo, hermano, que usted ahí tal vez muchas veces lo ha leído, pero este Salmo 37 es un salmo tan lindo de David, que estaba pasando porque él también se había impacientado y las situaciones se habían vuelto difíciles. Pienso que estaba viendo el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, donde se ridiculiza al Señor, donde se burlan de nuestro Padre y uno se enoja, pues, ¿verdad? Porque es una situación tan que estamos viendo ahora, y hermano, y eso que el Espíritu Santo todavía opera. Imagínese usted cuando el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, la situación va a ser difícil. Pero el Señor en su gracia nos alcanzó y no éramos más buenos que los demás. Nosotros hicimos muchas cosas difíciles. Sin embargo, la gracia, la misericordia, el poder de Dios vino sobre nuestras vidas. Y yo quise leerle este salmo y estudiarlo con usted para que usted nuevamente lo esté leyendo y que cuando vengan dificultades a su vida, usted pueda estar firme y pueda de esa manera esperar, no inquietarse, agradar al Señor, ¿verdad? Así es de que yo espero que haya sido de bendición para su vida y vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por este salmo tan maravilloso que muestra el camino de los buenos, pero también nos muestra el camino de los malos, Señor. Padre, gracias porque nosotros en un tiempo fuimos de los mismos, Padre. Pero en tu amor y en tu misericordia tú nos trajiste a un reino de luz. Y tú nos das, Señor, las órdenes y las directrices a través de este salmo para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. Porque si tú cambiaste nuestra forma de estar en la eternidad, al morir, nosotros debemos, Señor, agradecerlo y ser ahora, Señor, realmente creyentes a tu palabra, confiar en lo que tú dices, sabiendo que tú
No engañas, Padre, que tú no eres hijo de hombre, que tú no mientes y que si tú dices ahí que nuestra familia y nuestra descendencia va a ser para bendición, así lo creemos. Pero tenemos, Padre, que no impacientarnos, no envidiar, Señor, confiar en ti, hacer el bien, deleitarnos en ti, Señor. Queremos confiar, guardar silencio ante ti, tener misericordia, amar la rectitud, Señor, hablar sabiduría y justicia y sobre todo ser hombres de paz, Padre. Ayúdanos en medio de un mundo que tiene maldad, que es injusto, que es un soberbio. Nosotros queremos, como hijos de Dios, Señor, honrarte y tener tu genética, Señor, así como nuestra figura se parece a nuestros padres terrenales. Queremos tener también el carácter de nuestro Padre Celestial, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra cómo es tu carácter, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús, Ani de Trejo les saluda. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.